Good morning, students. How are you? Bien, la última clase trabajamos con el pasado simple. Aquí les voy a mostrar algunas diapositivas que, bueno, nos van a ayudar a completar esa clase. Bien, empecemos. Vimos que, bueno, primeramente, ¿para qué nos sirve el pasado simple? Hay muchas formas de hablar en pasado. Bueno, en inglés, porque tenemos el pasado perfecto, incluso el presente perfecto nos habla de situaciones en pasado. ¿Listo? Tenemos el pasado continuo, pero ¿por qué es diferente el pasado simple? El pasado simple es la forma más común que tenemos en pasado. ¿Listo? Es la forma más común que tenemos en pasado. Y lo usamos para cuando queremos hablar de acciones que han sido completas, o sea, que ya han finalizado en el pasado, que no tienen ninguna conexión con el presente. ¿Sí? Podemos hablar de rutinas que realizamos en el pasado, ¿sí? Pero no hay conexión con el presente. Son acciones ya terminadas en el pasado. Es importante que sepan que cuando trabajamos con el pasado simple, vamos a trabajar con dos clases de verbos, ¿sí? Los verbos regulares y los verbos irregulares. Por ahora solo vamos a trabajar con los verbos regulares. Ya la siguiente semana trabajamos con los verbos irregulares y hacemos una retroalimentación de todo lo que es el simple past. ¿Listo, chicos? Bien. El día de ayer, bueno, ya en lo que trabajaron, vimos la forma afirmativa, or positive form, the negative and the questions. Para la forma afirmativa, debes saber que siempre estamos hablando, chicos, solo de verbos regulares, ¿sí? Esta semana solo vamos a ver el pasado simple con verbos regulares. Entonces, cuando trabajamos con verbos regulares, ¿qué sucede? Es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque al verbo normal, al verbo común, simplemente le vamos a agregar la ed, ¿sí? La ed, nada más. Le agregamos la ed para formar el pasado del verbo, ¿correcto? Entonces, ahorita vamos a ver algunas especificaciones sobre el agregado del ed. Para la forma negativa, ahí sí es importante porque vamos a usar un auxiliar, ¿sí? Es un auxiliar. El auxiliar del pasado simple es el did, ¿correcto? Es el did. En oraciones negativas vamos a usar el did not, o también podemos utilizar la contracción didn't, ¿correcto? O sea, you did not start, y mira acá, el verbo que en la forma afirmativa llevaba ed, ya no. El verbo regresa a su forma original. ¿Por qué? Porque estamos usando el auxiliar. Siempre que usemos el auxiliar, el verbo va a regresar a su forma base, ¿correcto? Así como lo vamos a ver ahorita en las preguntas. You did not, también podría decir you didn't, ¿sí? Eso también lo vimos ayer, o lo vieron, bueno, no ayer, la clase anterior, en el video que les mostré. ¿Listo, chicos? Podemos usar la contracción del auxiliar con la negación y el verbo siempre va a regresar a su forma original, a su forma base. En las preguntas, creo que ya les había mencionado alguna vez, siempre en las preguntas yo debo iniciar con un auxiliar, siempre. En este caso, el auxiliar del tiempo que estamos trabajando es el did. Entonces mi pregunta va a comenzar. Did I start? ¿Y qué dije hace un rato? Que mientras exista el auxiliar,
yo tengo que trabajar con el verbo en su forma base. Bien, chicos, no olviden eso, por favor, es muy importante. Bien, igual les voy a pasar el PowerPoint de este tutorial para que lo puedan copiar en su cuaderno, y si tienen alguna duda, ya saben, me preguntan a través del WhatsApp. ¿Listo? Bien, veamos algunas especificaciones para el agregado del ed en los verbos regulares, ¿sí? Los verbos regulares que trabajan en pasado. Por ejemplo, si los verbos terminan en e, como live o stare, simplemente agregamos la d. Ya no vamos a aumentar una e más, no, simplemente agregamos la d, ¿sí? Porque lo normal es agregar ed, pero ya si el verbo termina en e, simplemente agregamos d. Bien, ahora, si los verbos terminan en vocal e y, ¿sí? En vocal e y, agregamos directamente ed. Por ejemplo, stay, stayed, agregamos ed. Play, played, ¿no? Termina en vocal y, agregamos directamente ed. Siguiente, si los verbos terminan en consonante y, ¿qué vamos a hacer? Observa aquí con el verbo try y con el verbo carry. Vamos a cambiar la y por una i latina, una i normal, y recién agregamos ed, ¿sí? Igual con carry. Cambiamos la y por una i latina, por una i normal, y agregamos ed. Mira la diferencia que hay entre estos dos, ¿sí? Ambos terminan en y, pero unos terminan en vocal y otros terminan en consonante y. Y las reglas para el agregado del ed son diferentes. Bien, son diferentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, chicos. ¿Ya? Bien. Ahora, la siguiente regla nos dice que si el verbo, ¿sí?, de una sola sílaba, ¿sí?, termina en vocal y en vocal consonante, vocal consonante, ¿sí?, o simplemente vocal consonante, estamos hablando de verbos que tienen una sola sílaba. Si terminan en vocal consonante, ¿qué voy a hacer? Voy a duplicar la última consonante y agregar recién ed, así como not, nodded, o rip, ripped. ¿Listo? Bien. Ahora, en la siguiente regla te habla de los verbos que terminan en vocal, que son verbos, de dos o más sílabas que terminan en vocal consonante, pero te dice que solo vas a duplicar la última consonante si es que la palabra acentuada está en la última sílaba, ¿sí? Si es que está en la segunda sílaba, en la última sílaba. Por ejemplo, commit, ¿sí? Commit. Si termina commit, tiene el acento en la última sílaba. Por lo tanto, yo agrego, duplico la última consonante y agrego ed. Siguiente verbo, prefer. Prefer. Ok, tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por lo tanto, yo duplico la última consonante y agrego ed. ¿Qué pasa con los verbos
que tienen la mayor fuerza de voz en la primera sílaba, ¿sí? No en la última. A ver, te doy un ejemplo. Por ejemplo, el verbo listen, ¿sí? El verbo listen. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Dice listen, ¿sí? Listen. Ese verbo no va a duplicar, por más que termine en vocal consonante, ese verbo no va a duplicar la última sílaba. ¿Por qué? Porque la sílaba acentuada está al inicio y no al final. Bien, chicos, esa regla es también muy importante que la tengas en cuenta. Solo duplican la última consonante cuando hablamos de verbos de 2 o más sílabas, cuando la sílaba acentuada está al final. Bien, ok, chicos, eso es todo en cuanto a las reglas para el agregado del ed a los verbos regulares cuando hablamos en pasado. ¿Listo? Bien, seguimos. Bueno, acá les muestro un poquito de lo que son los verbos irregulares, que como les dije, los vamos a ver a profundidad la próxima clase. Sí, vamos a hacer una retroalimentación, pero ¿qué pasa con los verbos irregulares? Con los verbos irregulares yo ya no les puedo aumentar ed, ¿sí? Ya no puedo. Los verbos regulares son, por decirlo de alguna manera, autónomos, ¿sí? Los verbos regulares tienen la característica de que siempre van a cambiar, ya sea en su forma de escritura, ya sea en su forma de pronunciación, ¿sí? Van a cambiar parcial o totalmente en su forma de escritura o pronunciación. Por ejemplo, tenemos el verbo say, que en pasado es said. Tenemos el verbo make, que en pasado es made, ¿sí? Ambos han cambiado parcialmente su forma de escritura. Aquí tenemos el pasado y aquí tenemos el pasado. Aquí tenemos el verbo go, que en pasado es went. Ha cambiado totalmente su forma de escritura en pasado, de escritura y de pronunciación. Bien, tenemos el verbo take, que en pasado va a ser took. ¿Listo? Tenemos el verbo come, que en pasado va a ser came, y tenemos el verbo see, que en pasado va a ser saw. Entonces, esas son las reglas de los verbos irregulares. Y ustedes me dirán, pero Miss, ¿y cómo sé si es verbo regular o irregular? Chicos, no hay una regla que te diga estos son verbos regulares o estos son verbos irregulares. ¿Cómo los vas a ir aprendiendo? A través de la práctica o usando tu diccionario. Lo mejor es utilizar tu diccionario. Ahí en el diccionario te dice si el verbo es irregular o regular. Normalmente la mayoría de diccionarios, cuando tienes un verbo, si es que es regular, no te dice nada, ¿sí? No te dice nada, simplemente te da la traducción de la palabra. Pero si es un verbo irregular, sí. Si es un verbo irregular, sí. Te pone el pasado y el pasado participio del verbo ahí al costado y recién después te da la traducción de la palabra. ¿Sí? Si tienes un diccionario lo puedes comprobar. Ahora, chicos, esto viene a partir de los diccionarios que son de intermedio o avanzado, ¿sí? De intermedio o avanzado. Bueno, y si no, en estos momentos, si no tienes un diccionario de esos, lo más recomendable es que utilices, la tecnología, que utilices el internet, pero no hay ninguna regla, bien, que te diga estos son verbos regulares y estos son irregulares. ¿Listo, chicos? Bien, seguimos. Acá tenemos algunas oraciones, ¿sí?
algunas oraciones en pasado. Son ejemplos. Bueno, acá dice 50, pero les he puesto solo 20 para que te puedas dar cuenta, ¿sí? Para que te puedas dar cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Como ya sabes que tienes que copiar todo esto en tu cuaderno, quiero que de cada una de las oraciones extraigas los verbos, ¿sí? Y me hagas 2 columnas. En una columna le vas a poner regular verbs y en la otra columna irregular verbs. Entonces, en la primera columna vas a poner todos los verbos que son regulares, ¿sí? Ya vimos cuáles son las características de los verbos regulares. Vas a poner el verbo base y el pasado. Y en la otra columna de verbos irregulares también el verbo base y el pasado. Ya aquí tienes el pasado, entonces solo te tocaría buscar cuál es la forma, averiguar cuál es la forma base de todos los verbos que tienes aquí. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Si tienes alguna duda, ya sabes, siempre escríbeme, por favor. A veces cuando estamos en clases y no me dices nada, yo no sé si tienes dudas o no tienes dudas. Por eso les pregunto, chicos, ¿está todo bien? ¿Están comprendido? Y me dicen, sí, Miss. Bueno, espero que, como siempre, si tienes alguna duda, me preguntes. ¿Bien? Ok, chicos. Como les dije, de todas maneras, la siguiente semana volvemos a hacer una retroalimentación porque este tema es un tema base, ¿sí? Es muy, muy importante para que de aquí en adelante podamos trabajar estructuras más complejas. Bien, entonces necesito que le prestes mucha atención a este tema para poder seguir trabajando de manera correcta. Ok, chicos, nos vemos más tarde en clases. Espero que esté todo comprendido y si no, ya sabes, me escribes. Yo estoy dispuesta en cualquier momento a poderte ayudar. Bien, después de esto te voy a enviar una práctica también para que puedas trabajar. Una práctica cortita, muy, muy, muy cortita, no te preocupes. Y bueno, nos vemos en clase. Ok, chicos, goodbye.